buenas noches. Aquí estamos nuevamente desde el piso del Canal 22 haciendo el interés nacional y como siempre en compañía de mi queridísimo Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique. ¿Cuál es el tema de nuestro programa de hoy? ¿Qué son los think tanks? Que es una palabra que usan los yanquis, que son los tanques de pensamiento o los centros de planeamiento geopolítico, para mejor decirlo. Yo lo bauticé hace 25 años, todos estos centros de planeamiento privados, como el cerebro del mundo. Escribí un libro, tiene 25 años. Me queda mal que lo digas vos. El cerebro del mundo. Esto que ven acá A ver. es la obra maestra de este caballero. Es lo que lo catapultó como un gran analista geopolítico. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que central. Este programa se llama el interés nacional. El interés nacional no es algo que crece en los árboles de mandarinas ni en los de limones. El interés nacional es algo que se estudia y se planifica, donde se reúne gente que busca el bien común de la propia nación. Esos lugares de reunión se llaman los think tanks. ¿Y cuál es la función? Planificar el futuro. El pasado no se puede planificar, el pasado ya fue. El presente, nada, es el resultado del pasado. Sí se puede cambiar el futuro y esa es la función. Y en este libro, en esta maravillosa obra, Adrián lo que hizo fue describir cómo funciona el principal think tank, el Centro de Planeamiento Geopolítico, que lamentablemente, nos guste o no, desde aquí se planifica toda la geopolítica planetaria, pero hay un pequeño detalle, de acuerdo al interés nacional de ellos, no del nuestro. Muy buena esa aclaración, absolutamente vital, porque en la Argentina no hay centros de planeamiento que sean nuestros, que estén centrados en el interés nacional argentino. Este libro de 1996, yo le puse un subtítulo, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. ¿Por qué? Porque hubiera sonado muy conspiranoide decir, desde los ámbitos privados están planificando cómo va a evolucionar el mundo hacia el futuro. Como acaba de decir Enrique, planeamiento a largo plazo hacia el futuro, aprendiendo del pasado. El pasado no se puede modificar, pero uno puede aprender mucho de la historia, y guay si lo hace esta gente. Cuando hice la 5ª edición, en el año 2010, le cambié el subtítulo. Lo seguí llamando el cerebro del mundo, pero puse de la globalización, que estaba muy de moda en los años 90, al gobierno mundial. Porque dije, acá nos están llevando hacia un gobierno mundial privado y lo están haciendo según sus intereses. Si los argentinos no se quieren ocupar de su destino, lástima por los argentinos. Hay algunos think tanks en Argentina, ahora les voy a contar. Pero de todos modos... Fuerzas del cielo, no, bueno, Faro del mundo. O sea, son todos centros de planeamiento geopolítico y tienen lo siguiente que hay que tener muy presente. Lo geopolítico siempre es en el largo, muy largo plazo y abarca todo. Ya lo hemos dicho en anteriores programas, no lo vamos a repetir. Y algunos son think tanks, bancos de cerebros o tanques de cerebros, y colaboran con otras entidades que, oh casualidad, son todos privados. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que es una forma de decir organización privada que se dedica a determinados puntos. Los lobbies que manifiestan o representan o velan o agreden a favor de determinados intereses, las fundaciones, la Fundación Rockefeller, la Fundación Adenauer. Fundación Pensar. Bueno, déjame, porque con eso voy a terminar con dos justamente chistes, no son chistes, pero con dos absurdos de lo que es el planeamiento en la Argentina. Pero entonces, sepámoslo, son por sobre todas las cosas centros de planeamiento geopolítico, abarcan todo. En Estados Unidos, que por eso lo llamo el cerebro del mundo, el principal
principal, a mi criterio, es una organización que se llama Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR por sus siglas en inglés, Council on Foreign Relations, sede Nueva York. Fundado 1919, cuando se reúnen la Comisión Norteamericana y la Comisión Británica en París para imponerle las condiciones de paz a los que fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco, que, bueno, hasta ese momento tenían Palestina. Se lo robaron los ingleses directamente. Y a partir de ahí se fundó esta organización en Nueva York, el CFR, el Council on Foreign Relations, y una organización hermana en Londres que se llamaba el Instituto Real de Asuntos Internacionales. A partir de ahí crecieron. A partir de ahí prácticamente no existían estas instituciones. Hoy hay en todo el mundo, básicamente anglosajón y europeo, más de 5.000 think tanks. Entonces hay que tener presente ¿quiénes lo financian? No lo financian los gobiernos mayormente, lo financian las grandes corporaciones, lo financian los bancos, lo financian las ONG. Ahí empezamos a tomar conciencia cómo está todo interconectado, porque uno dice, ¿de dónde sacan tanta guita para reunir a los mejores cerebros que piensan y planifican para ellos? ¿De dónde sacan toda esa plata? No es barato reunir a un Kissinger, reunir a un Fukuyama, reunir a un Samuel Huntington. Son mentes, cerebros muy importantes. En Estados Unidos trabajan junto con las grandes universidades, las universidades que son en definitiva las que piensan en esta planificación. Harvard, Stanford, Princeton, Yale, MIT, trabajan todos mancomunadamente. Y estas instituciones tienen una función muy importante. Van eligiendo desde las universidades y desde otras familias, son dinastías, esto estamos hablando de la crème, a los más capacitados, a los más hábiles, a los que demuestran que, este tipo piensa. Y los van formando, los van armando, les van dando mayores conocimientos y después los catapultan a un puesto determinado. Por ejemplo, hacerse cargo de una gran empresa o de un gran banco, el JP Morgan Chase, Ford Motor, en el caso de una industria, las industrias de todo lo que es Estados Unidos, y otros dicen, no, yo no lo veo tan bueno para una empresa, lo veo como gobernador, a lo veo como senador, a lo veo como diputado, a lo veo como presidente, ¿por qué no? Muchos de ellos terminaron siendo presidentes. Y mientras se iban desarrollando estas organizaciones, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a pensar ya más ampliamente. Empezaron a pensar a ver cómo coordinamos todo esto, ya no para Estados Unidos, sino para Estados Unidos y Canadá, para Estados Unidos y Francia, Inglaterra, Alemania, la pobre derrotada Alemania, Italia, etcétera, y ahí se arma una suerte de enjambre de estos think tanks que, como tienen un objetivo, el principal objetivo de los que nos debieran preocuparnos son los que quieren un mundo unipolar anglosajón, dirigido por los anglosajones, neutralizando a los que piensan distintos, vengan de China, vengan de Rusia, vengan de donde vengan de Alemania, algunos de ellos originalmente, y van planificando para que su mundo vaya progresando. Y cuando de repente surge alguien, con esto redondeo, que puede llegar a tener una idea distinta o puede llegar a tener un plan distinto. Mirá, no tengo problema con que haya un mundo anglosajón, pero que no me impongan su voluntad, así que voy a tener un banco de cerebros, un think tank para decir, ¿cómo hago para neutralizar las irrupciones británicas, las irrupciones norteamericanas, europeas o de otras partes del mundo, para poder, aunque más no sea, compensar eso? Bueno, ahí es donde se dedican a decir, a ver, ¿cómo hacemos para anular a esta gente? Es una suerte de combate, ya no militar, sino de pensamiento, de conocimientos y de capacidad de planificación. Como el DeLorean de nuestro amigo Santiago Cuneo. En eso estaba pensando. No está disponible por el momento. El pasado no se puede cambiar. El presente es lo que tenemos. Pero vos, Adrián, recién contabas las fechas en las que se originaron los think tanks. Finales de la Primera Guerra Mundial prácticamente, ahí es donde se consolidaron, se fundaron antes. ¿Y cuál es la función de esta gente? Planificar el futuro. Entonces, no nos cabe dudas que el presente de hoy fue algo planificado, por lo menos
hace 50 años. Y es así, exactamente, el presente que vivimos hoy y las guerras que tenemos hoy son la consecuencia de la planificación de 1971, que fue el momento exacto en el cual el gobierno de los Estados Unidos se retira del patrón oro. Eso cambió todo el mapa geopolítico, todo, absolutamente todo. Y es el mundo que tenemos hoy que se está terminando de resolver. Ya vemos las noticias del día que el mundo todavía no resuelve esos conflictos que tienen que ver casualmente con el petróleo, porque ese retirar al dólar del patrón oro generó la primer crisis del petróleo y se incluyó al petróleo como respaldo al dólar en lugar de el oro. Bien, no hay dudas de que el mundo de hoy es esto. Si conocieran quienes tienen a cargo los destinos de las naciones, especialmente de la Argentina, cuáles fueron las planificaciones de esos think tanks, de una manera mucho más correcta se podría actuar a favor del interés nacional. Pero como estamos gobernados por masas de ignorantes, ni hablar. Ahora bien, ya estamos en el presente. ¿Qué están haciendo estos think tanks? Están planificando el futuro de acá 50 años. Lo de hoy ya está. Están planificando los próximos 50 años. Y la pregunta, Adrián, es entonces, ¿hay alguien haciendo un análisis, una planificación, una estrategia para el futuro de la Argentina, del mundo, si ya lo sabemos? Bueno, la respuesta es muy simple. No, bajo ningún concepto lo están haciendo, porque armar un think tank requiere apoyo de distinto tipo, no solamente contactos, apoyo financiero. El CFR, el Council on Foreign Relations, tiene un presupuesto de más de 130 millones de dólares al año. Con 130 millones de dólares al año se puede hacer un buen think tank, por ejemplo, e influye de una manera excepcional. Lo acaba de decir Enrique. Esto se formó y se consolidó después de la Primera Guerra Mundial. Es más, la declaración de uno de los jefes del CFR en la conferencia de París que se negoció el fin de la Primera Guerra Mundial, decía que lo que estamos creando es, un nuevo orden mundial. ¿Nuevo orden mundial para quién? Para los intereses anglo-británicos. No va a ser un nuevo orden mundial para los argentinos o para los rusos o para los japoneses. Un nuevo orden mundial para ellos. No lo critico, al contrario, lo aplaudo porque están haciendo lo correcto. Y lo que está diciendo Enrique ahora es que el mundo que vamos a tener dentro de 10, 15, 20 años, sí va a tener muchas cosas que son novedades, cosas que se dan en el momento, pero ya está básicamente planificado. Porque el que planifica no dice, este es mi plan. Dice, este es mi plan, pero por las dudas tengo el plan B, plan C, plan D, E, F, etcétera, porque las cosas pueden salir distintas. El futuro no es una cosa rígida, es algo que tiene que ir uno amoldándose, tiene que haber flexibilidad. Y como estos son entidades privadas, sepamos, por ejemplo, que hay algunas pocas de estos think tanks que vienen de antes del CFR. Uno es el Carnegie Endowment for International Peace, el think tank de la Fundación Carnegie, que era de una familia muy íntimamente ligada al acero y a los ferrocarriles en Estados Unidos a principios del siglo XX, y vamos a buscar siempre la paz, siempre buscan la paz, los derechos humanos, la felicidad del pueblo. El planeta está cada vez más violento, pero ellos buscan la paz. Y luego de esto se fueron formando otras. Una muy importante que vale la pena resaltar, porque son miles estos directamente, es la Comisión Trilateral, que muchos de ustedes ya han escuchado de eso. Por supuesto, fundado por los Rockefeller y los Rothschild y los Agnelli. Son siempre los mismos apellidos que aparecen una y otra vez en las mismas organizaciones. Se fundó en 1973. ¿Para qué? Para coordinar el accionar de los Estados Unidos y Canadá, América del Norte, Europa Occidental, como en aquel momento, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, y el Lejano Oriente, que al principio fue apenas Japón, después agregaron Japón y Corea del Sur, China, porque hasta China, una parte de China entra en todo esto, para que vean que no está dividido, el mundo no está dividido exactamente por la mitad, es muy porosa las supuestas separaciones. Algunos son think tanks especializados.
la corporación RAND, que hemos hablado, por la planificación que viene haciendo de la guerra contra Rusia desde hace ya décadas, básicamente se dedica a cosas militares y geoestratégicas. El think tank Cato, hay uno que se llama The Cato... muy ligado a nuestra historia. Muy ligado a nuestra historia, se dedica a temas monetarios, fue el que tuvo mucho que ver con el armar el área dólar y fue el que lo asesoró a Domingo Felipe Cavallo cuando asume Carlos Menem para que hiciera la convertibilidad. Es más, cuando después vuelve Domingo Felipe Cavallo con De la Rúa, estaban trabajando en la ley, estamos hablando del año 2001, estaban trabajando en la ley para dolarizar la economía argentina. Ya habían redactado la ley en inglés. Era cuestión de traducirla, pero bueno, De la Rúa decidió tomar un helicóptero y no hicieron a tiempo en aquella oportunidad. Fíjate como todo el mundo cree, y los puberotarios ni hablar, que Cavallo fue el creador del plan de convertibilidad, y no, eso es una gran mentira. Otro de los grandes engaños que nos hizo Cavallo, el plan lo redactó Stephen Hanke, que era en aquel momento el economista en jefe del Cato Institute. Y oh casualidad que apenas asumió Milei, que Cavallo era el héroe de Milei, Stephen Hanke también andaba revoloteando alrededor de la Argentina. Casualidades. Son todas casualidades. Son todas casualidades. Otros, por ejemplo, otros de estos think tanks se dedican, hay uno que todos lo vemos pues está muy en las noticias, se llama el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum de Klaus Schwab. ¿A qué se dedica? A consolidar la privatización del poder, a consolidar los entes públicos a nivel planetario con los entes privados. Tan es así que en 2019 el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, firma un acuerdo formal, está en el sitio tanto de la ONU como del Foro Económico Mundial. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU, firma con Klaus Schwab un acuerdo para administrar el poder público y privado. ¿Por qué administrar el poder público y privado? Porque el poder privado, muy poderoso, tiene tremenda influencia, pero no te puede obligar a hacer nada. La Ford no te puede obligar a comprar un Ford si vos decís, no, voy a cruzar la calle y me voy a comprar un Renault. No puede obligarte. Puede tener gran influencia a través de los medios de decir, no, pero el Ford es mejor que el Renault, o viceversa, pero no importa, pero no es coercitivo. Sin embargo, el poder público es coercitivo. Si el gobierno de Argentina o del país que sea te dice tenés que pagar impuestos, no podés manejar por la izquierda, tenés que manejar por la derecha, lo tenés que hacer. Y si no lo haces te llevan preso. Por eso que el poder privado, que hoy tiene una influencia tan enorme que controla el planeta entero, necesita tener a sus candidatos, a sus políticos, para hacerse cargo del Estado Nacional en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la República Argentina, porque la única forma que puedo obligar a los pueblos a hacer lo que yo quiero es que alguien lo ordene y que sea inapelable. Hace 5 años me dijeron, hay una pandemia terrible, ponete un barbijo, vacunate, quédate en casa, no salgas de tu casa. A los chicos separados 1 metro que no pueden jugar, y una farmacéutica no te podía obligar, pero el Estado argentino bajo Alberto Fernández te obligó, y lo mismo pasó en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Argentina, antes de Argentina, un think tank especializado se llama la America's Society. ¿Qué es la America's Society? Un anexo del CFR, también a cargo de los Rockefeller en su momento y ahora a cargo de otro Rockefeller. Es la misma gente que aparece otra vez. ¿Se llama America's Society? Se llama Administración del Patio Trasero. Entonces, bueno, está bien. Ese sería, digamos, el nombre coloquial que le daríamos. Son 2 organizaciones que operan juntas, el America's Society y el Consejo de las Américas. El America's Society son individuos, el Consejo de las Américas son empresas. Siempre está hecho para promover la cultura, los cuadros, el folclore de cada uno de los países. Pero ¿no era para elegir quién iba a ser el presidente de cada uno de los países de su patio trasero? Muy interesante, porque cuando va a haber elecciones en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, todos estos candidatos necesariamente van a Nueva York y son recibidos con brazos abiertos, por ejemplo, por la señora Susan Segal, que ahora es la que... A rendir examen. A rendir examen. A ver,
candidato 1, candidato 2, candidato 3. ¿Qué harían ustedes con la economía? Y yo haría. ¿Qué harían ustedes con la deuda externa? Yo la pagaría, yo la renegociaría, y uno es capaz que dice, va Enrique, por ejemplo. ¿Y usted qué haría, Enrique Romero, candidato? Y yo la investigaría a fondo y la parte que es ilegal la rechazaría. Ajá. Muy interesante. Bolilla negra para Enrique Romero. No va a recibir un mango de los que manejan el dinero en el mundo. Los medios, el Washington Post, The Economist, van a decir, está bien la elección en Argentina, hay un par de candidatos que quieren resolver la deuda externa, pero hay uno que se llama Enrique Romero que la quiere investigar a fondo. Bolilla negra, pulgar para abajo. Déjame recordar un detalle de esas cuestiones de... Siempre en todos los países latinoamericanos, antes de la elección van a rendir examen los candidatos a Washington, pero siempre un par de semanas antes se hace en el lugar, se hizo acá en Buenos Aires, la reunión, que la última antes de nuestra elección presidencial se hizo acá en Buenos Aires en el Hotel Alvear. Y viaja el titular, que en estos momentos sigue siendo Susan Siegel. Sí. Y recordemos la última, el primer orador fue un tal Javier Milei, que ni siquiera lo aplaudieron cuando habló. La segunda oradora fue una tal Patricia Bullrich, que despertó un tímido aplauso porque habían algunos amigos de ella entre el público. Y el tercer orador no llegaba. Susan Siegel sube al estrado a decir, miren, vamos a almorzar, a esperarlo porque está demorado, es el ministro de Economía, está muy ocupado. Llega como 4 horas después y lo esperó todo el público. Y Susan Siegel desde el estrado dice, bueno, al fin les presento a mi gran amigo Sergio Massa. Y todos estallaron en aplausos. Y estaba claro que el hombre que habían elegido para ser el presidente de la Argentina era Massa. Algo les falló. Un error de cálculo les falló. No supieron medir bien el alcance que tuvo entre los puberotarios a través de las redes este tal Javier Milei. Fue la gran sorpresa inesperada. Y las encuestadoras tampoco lo entendieron, que son parte de todo esto. Para ir redondeando, porque que se nos va terminando el tiempo. Hay un par de think tanks en Argentina. El más conocido y el más antiguo se llama CADI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, fundado por máxima representación de sus fundadores, incluyen a Mariano Grondona, a Fernando de la Rúa, a Roberto Labaña, toda gente del sistema rancio. Algunos un poco más a la izquierda, Labaña, algunos un poco más a la derecha, Mariano Grondona. Hay de todo, hay periodistas, hay pensadores, etcétera. Pero, dato interesante, el CADI, junto con otras instituciones similares en Iberoamérica, son miembros del Council of Councils, el Consejo de los Consejos. ¡Wow! ¿Quién lo fundó? El CFR. ¿Para qué? Para hacer una red de think tanks que incluyen el CADI de Argentina, la Fundación Getúlio Vargas del Brasil, el equivalente del CADI en México, en otros países, inclusive es planetario, porque incluye entidades que están en Francia, entidades que están en Japón, entidades que están en distintas partes del mundo, porque el Council of Councils es una forma de decir, este poder privado planetario lo vamos a ir llevando para el lado que queremos. ¿Por qué menciono esto? Porque la Argentina no tiene un puto think tank que piense en el interés argentino. Tiene el CADI, que es un anexo del CFR de los Estados Unidos. Viene la American Society, que directamente es el CFR. He visitado a ambos para hacer este libro. Los visité y está uno enfrente del otro en la misma calle, Park Avenue y la calle 57, en la ciudad de Nueva York. O sea, son exactamente la misma cosa. Podríamos hablar mucho más porque hay muchos más de ellos. Pero sí, lo importante que hay que tener presente es que no hay uno que esté a favor nuestro. Ahora hay uno que se llama el CIPEC. Yo me acuerdo cuando vos me mandaste al CARI, porque vos ya no podías ir porque ya te conocían la cara, yo todavía no era una cara conocida. Es en Uruguay, entre Santa Fe y Marcelote de Alvear, y es una escalera que uno va subiendo, y yo iba subiendo la escalera, y a medida que iba subiendo los escalones, como si fuera un sol naciente, mientras subía los escalones, iba apareciendo un cuadro de Henry Kissinger. Un gran
Pope de la paz, de los derechos humanos, etc. Yo esto lo he descrito, lo describo acá en este libro, como una rueda de poder. Hay una rueda de poder planetaria que incluye a muchos rubros, incluye a las finanzas, a la industria, al comercio internacional, a los multimedios planetarios, la pucha, a las Fuerzas Armadas de los distintos países, a las universidades, a los lobbies como AIPAC o como la DAI en Argentina, muchos más de ellos que son sionistas. Un próximo programa lo vamos a hacer sobre los think tanks del sionismo, pero eso es un rubro aparte. En esta rueda de poder, yo la comparo un poco, porque son todos estos rubros, ¿cómo hacemos para coordinar multimedios, finanzas, política, gobierno? ¿Cómo lo hacemos? Es muy complejo. Y yo lo comparo con una orquesta. Si los que les gusta la buena música, que han ido al Teatro Colón, uno se sienta en el Teatro Colón y van apareciendo 100 músicos, aparece el coro que va a cantar, aparecen los solistas, y ahí tenemos a los violines, a las violas, a los violonchelos, a los metales, trombones, trompetas, corno francés, tenemos a las maderas, clarinete, oboe, flauta, etcétera. Tenemos a los cantantes, pero no son todos homogéneos. Algunos son sopranos, algunas son sopranos, tenores, altos, bajos en distintas voces. Y de repente, cuando todos se presentaron para cantar la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, aparece un tipo, un fulano, al final, que todo el mundo lo aplaude, da una vueltita, de espalda al público, que es el director de la orquesta. ¿Y qué hace el director de la orquesta? Dirige todo. Si de repente los metales, que tocan muy fuerte, se perdieron un poco, se descoordinaron con las cuerdas, bueno, ajusta eso para que se escuche bien. Si de repente un cantante se olvidó la parte, lo va llevando como para que el todo sea lo más armónico posible. Pero, aquí, él está en el centro, él escucha equilibradamente toda la masa musical, pero él personalmente no hace ningún sonido. Si empieza a tararear, ya le van a decir, che, no tararees, sos el director, no me diste acá tararear la novena sinfonía de Beethoven. Y, muy importante, él es el que lo ve todo. Y el sistema de los think tanks es bastante parecido. Son entidades privadas que tienen el tiempo geopolítico a muy largo plazo para ordenarlo todo. Y vale la comparación, porque si estamos hablando de la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, no está dirigiendo el director a su capricho. Bueno, hoy voy a hacer música. No. Usted tiene acá la partitura de un tal Ludwig van Beethoven, novena sinfonía, compuesta en 1825. No podés salirte de este libreto. Tenés un libreto que te dice lo que tenés que hacer, a todos le dicen lo que tienen que hacer. Entonces está ejecutando un plan de un señor que falleció en 1827, hace casi 200 años, más de 200 años entre una cosa y otra. Entendámoslo, así operan estos think tanks en términos geopolíticos, pensando y orquestados a muy largo plazo. Si vos me permitís, Enrique, me gustaría, solamente ya que mencioné al CARI y me mencioné al CIPEC, que es un think tank de derecha, es el Centro de Implementación de Políticas Públicas, Equidad y Crecimiento. ¿Qué carajo quiere decir eso? Pero son de ellos, son del enemigo, planifican para el enemigo. Y más que planificar, buscan neutralizar cualquier persona que tenga un enfoque nacionalista. Neutralizan a un Santiago Cuño, neutralizan a un Enrique Romero, a un Adrián Salvucci, porque somos gente peligrosa para ellos. Entonces termino con dos chistes. Hay dos fundaciones en Argentina que en su momento, y ahora han tenido mucha prensa, y realmente es para un chiste. Uno es escuchen esto, una fundación que se llama Pensar. ¿Quién la fundó? Mauricio Macri. Un grupo de descerebrados. ¿Usted cree que Pensar y el grupo Mauricio Macri van juntos? De ninguna manera. Esa es de derechas. Y otra que se llama Fundación Patria, la que ahora saluda. Instituto. Saluda por todo. Una psicópata, una histérica que ha hecho una destrucción de la soberanía nacional en el peor sentido de la palabra, y es CFK, Cristina Fernández de Kirchner, una chorra y un descerebrado. Esas son los dos think tanks argentinos. Urgentemente es lo que hay. Hay que resolverlo. Lamentable, pero bueno, si no hay centros de planeamiento estratégico geopolítico, no hay futuro para una nación. Pasamos a ser solamente un bocato di cardenale para el pensamiento y las estrategias que desde otras latitudes planificaron
para esta, y especialmente desde el punto de vista geopolítico, el Cono Sur es fundamental en los años venideros. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente de nuevo en 1492, cuando Europa se lanzó a la conquista de América. Bien, lo que viene ya, es la conquista de la Antártida. Bueno. Y el Cono Sur es la puerta de entrada. El que quiera me lo pide. Yo preparé un video hace ya unos cuantos años que es la geopolítica británica para el Atlántico Sur, Malvinas, islas del Atlántico Sur en general, la Antártida y cómo debemos coordinarnos con nuestros verdaderos hermanos geopolíticos que son los chilenos. Cuando una vez le preguntaron a Henry Kissinger, señor, que era una especie de ida y vuelta, que estaba haciendo con un periodista que se llamaba Mike Hammer, del programa 60 Minutos, yo le digo algo y usted dígame la primera idea que se le viene a la cabeza, y le dijeron, Argentina. Y dijo, una daga que apunta a la Antártida. La pucha si la tenía en claro el geopolítico Henry Kissinger. Pero todos estos temas los vamos a seguir profundizando en futuros programas sobre los think tanks, que es un tema fundamental para entender por qué el mundo es como es y por qué nosotros venimos fracasando tan reiteradamente. Bueno, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente, y ya saben, el interés nacional pueden verlo a las 23:30 todas las semanas los miércoles en Canal 22. Luego al otro día va a estar en nuestros canales y como siempre seguimos nosotros haciendo antisistemismo explícito desde nuestros canales. Así que nos veremos la próxima. Gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Chau.